Continuamos en el tema 6, los pueblos prerromanos, la parte 2. Estamos en la UNED, en Historia Antigua de la Península Ibérica. Hablemos de qué es el hospitum. El hospitum son teseras de la hospitalidad. Son placas de metal en las que pueden aparecer manos enlazadas o siluetas de animales acompañadas de un texto grabado en el que se especifican derechos y deberes entre individuos y o comunidades. La ciudad es siempre la protagonista de los actos jurídicos, aunque no por ello dejan de aparecer referencias guerreras. Mercenariado y bandolerismo. Ambos conceptos son propios de una sociedad guerrera, aunque siempre se han relacionado con una reacción de las clases sociales más desfavorecidas por una pobreza de la tierra junto con un desigual reparto económico. Lo cierto es que con otros los factores que participan en esta forma de vida. En las sociedades guerreras, el robo de ganado es una práctica común. También existe la posibilidad de que se trate de una práctica ligada a la iniciación de los jóvenes para que estos pudiesen adquirir su estatus de guerrero. En cuanto a la religión y creencias, poseemos escasos datos de este campo. Se trata de una religión con un fondo naturalista, el cual consideraba sagrados elementos naturales al sol, el agua, la luna, junto con algunos animales. Poco a poco se irán introduciendo deidades con rasgos antropomorfos de carácter pancéltico. Se conoce del culto a Tertates, Esus y Taranis, posible triada celta. Lugus es una deidad del carácter solar, heroico y guerrero. Epona es la diosa protectora de los difuntos, asociada al caballo. Los matres es el símbolo de la fecundidad de las tierras y el agua. La cerámica nos informa de la existencia de una serpiente cornuda, el dios Cernus, y de figuras o cabezas humanas cubiertas con piel de lobo. No tenían ni santuarios ni templos, por lo que las prácticas, rituales y ceremonias las hacían al aire libre, en el claro de un bosque o en la cima de un monte. Realizaban sacrificios humanos, no muy frecuentes, junto con sacrificio de animales, especialmente de caballos. No se puede hablar de una clase sacerdotal, pero sí es cierto que existían unos personajes especializados en las ceremonias religiosas o de culto. Una práctica funeraria excepcional era la de la exposición de los cadáveres de los guerreros para que estos fuesen devorados por los buitres. De la lengua y escritura se conocería mucho más del mundo celta si se llegase a descifrar su lengua. De momento se sabe que se trata de una lengua céltica, la mejor conocida de todas, y que utilizó la escritura ibérica, a la que sustituyó por el alfabeto latino en dos variedades, occidental y oriental. Los báceos. El proceso de etnogénesis. Los báceos se localizaban al oeste de los arébacos, en las actuales provincias de Valladolid, parte oriental del Zamora, suroeste de León y el sur de Palencia. Durante el Hierro, en la primera etapa, en la zona se extiende la cultura de Soto de Mediña. En la formación de esta cultura, de la que no existe unanimidad acerca del alcance de la influencia del campo de urnas, se admite tanto una influencia foránea como una evolución del sustrato indígena. Durante la segunda edad de hierro, el siglo V a.C., se produce una serie de cambios. Hay una aparición de extensos núcleos de población, los primeros cementerios, hay una generalización del uso de la cerámica a torno y una difusión de la metalurgia del hierro. A los báceos se les tiene como los protagonistas de este proceso, para el que han recibido influencia de las que obtienen su propia personalidad cultural. A partir del siglo IV a.C., esta personalidad cultural comienza a ceder ante una progresiva celtización. Los báceos fueron un pueblo que no tuvieron un grado de desarrollo muy elevado. Hablemos de los asentamientos. Son de pequeña extensión y ubicados en cerros y colinas situados en las riberas de los ríos. Desde el siglo IV a.C. experimentan una transformación.
Algunos de los asentamientos son abandonados y su población se concentra en otros ya existentes, los cuales aumentan de tamaño y se dotan de defensas que los convierten en ópidas. No registran un proceso de urbanización muy avanzado. De hecho, este proceso se acelerará una vez que se instala en la zona la presencia romana. Serán entonces cuando abandonasen sus cabañas de planta circular a favor de casas de planta rectangular con cierto orden urbanístico entre ellos. En cuanto a los asentamientos vacíos, podemos nombrar el de Rauda, en Roa, el de Septimanca, en Simancas, y el Cauca, en Coca. De las necrópolis, estas están situadas en las laderas bajas de los cerros donde se levantan los poblados. Están orientadas en distintos sectores, según los grupos sociales o parentesco. El ritual de enterramiento es el de la incineración. Las cenizas se depositaban en una urna o directamente en un hoyo. Las sepulturas eran señaladas con una estela de piedra. Destacan las sepulturas de guerreros por su ajuar. Y gracias a esto podemos conocer la posición social, sexo y edad de los individuos enterrados. Hay una base económica. La agricultura, sobre todo la cerealista. Cada año se repartían las tierras de cultivo por sorteo y se distribuían después los frutos obtenidos en común. Quedaba establecida la pena de muerte para aquel que no cumpliese con lo estipulado. No se descarta la existencia de una ganadería con fines que iban más allá de la mera subsistencia. De la organización social diremos que son de rasgos arcaicos. No existe un régimen aristocrático complejo, sino que se trata de regímenes políticos formados por consejos de ancianos. Únicamente se recurre al liderazgo individual en caso de dirigir una guerra. Estos grupos de ancianos no son propietarios de las tierras, ya que las recibían por sorteo, para evitar desigualdades en el disfrute de las tierras más ricas. Hablemos de turmogos. Estos situados en la cuenca del Duero, en la parte occidental de Burgos y en la oriental de la Palencia. Vivían en castros, poblados pequeños, situados en lugares aptos para la defensa. Sufrieron una gran celtización que, en efecto, esta época tardía adopta rasgos celtibéricos. Su sociedad era de carácter gentilicio y se trata de un pueblo poco conocido. Ahora vamos a hablar de Occidente y el sur de la meseta. Los betones. Etnogénesis. Situados en el suroeste de la meseta, provincia de Salamanca, Ávila, occidente de Toledo, oriente de Cáceres y norte de Badajoz. Sus límites son imprecisos. Esta imprecisión está explicada en los movimientos sufridos en la fijación del territorio y el proceso de etnogénesis. Desde el Bronce final, esta zona recibe influencias de distintas áreas, gracias a las cuales se gestará en la segunda edad de hierro esta cultura, partiendo de una base gestada en Cogotas I. Poco a poco va cediendo paso desde el 800 a.C. a influencias recibidas de las culturas de Soto de Medinilla y del Campo de Urnas. A través de la Vía de la Plata se recibe también influencias meridionales. Todas estas influencias son las que determinan la aparición de una diferenciación y jerarquización social, características que llegan gracias a los intercambios comerciales. Aunque generalizado, el territorio posee rasgos comunes, existen diferencias provocadas por la intensidad de las influencias externas. Así, se registra un predominio de la cultura de Cogotos I para el área septentrional y un predominio de la cultura orientalizante tartésica para el área meridional. A partir del 500 a.C., la segunda edad de hierro, en la fase cultural de Cogotos II será donde se encuentren los primeros rasgos que nos aproximan a una cultura betona. Aunque se cree que esta cultura ya se encuentra en el siglo VIII a.C., esta cultura betona será conocida como Cogotos II o cultura de los berracos. Hablemos de doblamiento. Los poblados son tipo castros, ubicados sobre climas o laderas de cerros escarpados, próximos a las zonas de pasto y corrientes fluviales, es decir, cerca de todo aquello que garantice actividad ganadera. A finales del siglo III a.C. se produce un cambio.
Muchos poblamientos se abandonan por otros mejor defendidos, concentrándose la población en grandes ópidas. Con la llegada romana se abandonarán muchas de estos castros. Los poblados no tienen prácticamente ningún tipo de planificación. Destacan las estructuras defensivas, murallas de piedra que se adaptan al terreno, entradas guardadas por torres, fosas y barreras de piedras que impedían el paso de los caballos. Las casas se agrupaban de forma irregular en manzanas. Tienen planta rectangular con varias habitaciones, un hogar central, corral en la parte delantera y un porche cubierto con bancos adosados a la fachada. Soldeano, en Salamanca, los cogotas de Cardeñosa, Ávila y Sansueña, en Cáceres. La necrópolis está cerca de los poblados. Son muy parecidas a las celtibéricas, lo que nos indica una aculturación proveniente del Ebro. Las tumbas son más sencillas, simples hoyos en los que se depositan las urnas, cubiertos por tierra o lajas de piedra. Son escasas las tumbas con ajuares ricos, ya que la mayoría tan solo presentan una lanza y un cuchillo. Las tumbas femeninas poseen como ajuar objetos de adorno, fíbulas, collares o pieza del telar. La sociedad. Gracias a los ajuares conocemos una organización de la sociedad centralizada y jerarquizada, con distinciones basadas en edad, sexo y rango. Se trataba de una sociedad dirigida por una aristocracia militar. En su organización perduran rasgos de carácter gentilicio, tal y como nos enseñan la concentración de tumbas y el sistema de onomástica personal. El nombre del individuo en cuestión va acompañado de la mención de la unidad social, la cual se expresa en genitivo de plural. Fulano de tal, de la menganos. Estas unidades organizativas perduran más tiempo en el área septentrional, Salamanca y Ávila, mientras que las zonas más meridionales, como Cáceres, desaparecen ante su rápida sumisión a la romanización. La economía. En cuanto a la ganadería, la principal fuente económica. Asociada a ella aparecen las esculturas típicas de esta cultura y de las cuales deriva su nombre de cultura de los berracos. Las esculturas de berracos parecen ser que tienen un doble sentido, religioso y económico, ya que al parecer sirvieron para marcar las áreas de captación de ganado. De la cría de ganado destaca la de caballo, relacionada con la especial papel que tiene esta cultura el jinete. En los ajuares funerarios encontramos objetos relacionados con este campo. Al igual que ocurría con los celtíberos, son frecuentes los actos de bandolerismo, producto de una pobreza o quizá del propio carácter guerrero de este pueblo. De la agricultura, principalmente era de secano, cereales. De ella nos hablan los instrumentos hallados, molinos de mano e instrumental agrícola. La metalurgia. Desde Cogotas II se intensifica el uso del hierro. Crean ricos objetos metálicos de hierro y bronce, adornos personales, fíbulas, broches, brazaletes, armas, falcatas, espadas, lanzas, junto a otros objetos, jarras, calderos, todo ello enriquecido con las técnicas de troquelado, filigrana y nielado en el caso de la plata. La cerámica. Es una cultura de Cogotas II. La cerámica caracterizada por los motivos decorativos a peine. La cerámica a torno llega desde el sur, pero recibirá influencias del mundo celtibérico. Religión y creencias. La celtización patente en la onomástica y la toponimia también llega hasta el ámbito religioso. Los betones comparten con sus vecinos lusitanos y galaicos divinidades como Ataecina y Bandue. Realizaban sacrificios de animales y humanos, prohibidos por los romanos. Lo más destacable son las esculturas de toros y cerdos conocidas como berracos, realizadas entre el siglo V a.C. hasta el II a.C. Constituyen el rasgo más característico de esta cultura. Son representaciones zoomorfas realizadas en un bloque de granito de forma tosca, sin detalle. Esto parece indicar que se realizaron de esta forma adrede, con el único propósito de resaltar su simbolismo. En cuanto a su significado, pudo ser de un culto zolátrico para conseguir la protección de la comunidad y del ganado o garantizar la multiplicación de este. Los ejemplares más conocidos los encontramos en el toro del puente de Salamanca y en los toros de Guisando, en Ávila.
En cuanto a las mesetas, podemos decir de los carpetanos y olcades. La meseta es la zona peor conocida de toda la península. Es una zona que tuvo una escasa población de la que los textos escritos apenas recogen información y que actuó como zona de transición entre varias culturas, recibiendo por ello influencias de distinto tipo. Aún así, se sabe que la etnia más importante de esta zona, aunque con cierta dificultad a la hora de trazar límites geográficos, fue la de los carpetanos. Su núcleo se hallaba en las cuencas del Tajo y del Záncara-Cihuela. Tras recibir distintas influencias, su configuración llega tras un proceso de iberización. Desde el siglo IV a.C. surgen grandes poblados fortificados situados en lugares estratégicos de control de rutas. Complutum, en Alcalá de Henares, Toletum, en Toledo. Reciben influencias occidentales de betones y lusitanos, como es la veneración de la diosa Ataecina, y de una tardía celtización, patente en topónimos y antropónimos de carácter céltico. Olcades. Son todavía más desconocidos que los carpetanos. Están situados en tierras montañosas del sur del sistema ibérico y la serranía de Cuenca. Tenían una economía ganadera y sus rasgos se modelan sobre un sustrato de bronce valenciano. Viven una temprana iberización procedente de la costa levantina y seguramente son los olcades quienes transmiten la iberización a sus vecinos carpetanos. Hablemos de la fachada atlántica, etnogénesis. El occidente atlántico, en la segunda edad de hierro, presenta dos etnias. Lusitanos, situados al norte, célticos, situados al sur. Ambas etnias son fruto de un substrato de bronce atlántico que recibe influjos mediterráneos y que sufre un proceso de celtización. Durante la primera edad de hierro, en la parte central de Portugal, se ubica la cultura de Alpiarca, la cual registra influencias de los campos de urnas. El sur portugués, en cambio, registra influencias mediterráneas. El núcleo del territorio lusitano se sitúa entre el Duero y el Tajo, con un hábitat relacionada con la cultura castreña del noroeste peninsular. El núcleo de Alpiarca sufre en el siglo V a.C. un abandono de alguno de sus poblados. Lo mismo ocurre en el sur de Portugal. Las principales características del periodo son: generalización del ritual de incineración, desarrollo de la metalurgia del hierro, adopción del torno de alfarero, aumento demográfico, refuerzo en la defensa de los poblados y uso extensivo de las lenguas indoeuropeas. El río Tajo actúa de división entre lusitanos al norte, que adoptan rasgos de la cultura meseteña, y célticos al sur, que reciben influencias mediterráneas provenientes del mundo ibérico. Las fuentes escritas nos arrojan una información incompleta, existiendo dificultades para establecer con precisión el origen y límites de estas culturas. Los lusitanos es la etnia más extensa. Su origen no está claro. En un principio se barajó la teoría del celtismo. Llegaron a la península con las innovaciones célticas, pero rasgos lingüísticos nos hablan de un origen indoeuropeo, pero no céltico. Célticos. Habitaban en la Baeturia, a ambos lados del Guadiana, en tierras de Almentejo portugués y el sur de Extremadura. No es posible establecer ni su origen ni la época de asentamiento. Limitaban por el sur con los cinetes ocenios, etnia asentada en el Algarve, que sería integrada en los turdetanos. Túrdulos, situados en el litoral comprendido entre la desembocadura del Tajo y el Duero. Es difícil establecer su origen y el porqué de su emigración hacia el norte. Hablemos del poblamiento. Es un fiel reflejo de las influencias culturales de la zona en general. El área lusitana posee hábitat castreño, cultura del noroeste, con potentes sistemas defensivos ubicados en lugares estratégicos, en alturas fáciles de defender y viviendas circulares en torno a patios abiertos. Conforme se desciende en altura, se registran cambios. Comienzan a aparecer hábitats castreños de meseta o poblados de llanura, Talabrigo, en Branca, y Aemium, en Coimbra. En el área céltica
se acusa más el cruce cultural, ya que se registra un hábitat castreño y otro de llanura, el cual es apto para el desarrollo agropecuario y actividades metalúrgicas. Los poblados refuerzan sus defensas naturales con fortificaciones, a destacar las torres de Aníbal, semejantes a los turdetanos, que poseen una función estratégica y económica que habla de una jerarquización del territorio. La necrópolis. Arrojan poca información. En la zona céltica las tumbas son sencillas, consisten en un simple hoyo en el que se deposita la urna tapada con una piedra o cuenco de cerámica y cubierta con un montículo de tierra o piedras. Los ajuares son pobres, pero ofrecen distinciones de exceso y estatus. Armas para los hombres, adornos y piezas telar para las mujeres. De la economía, diremos en cuanto a la ganadería, es la principal fuente económica, destaca la ganadería ovina y sobre todo la caballar. Los caballos y jinetes lusitanos eran admirados por los romanos, seguidos de la ganadería bovina y porcina. De la agricultura, de secano, los cereales, alternada con la vid y el olivo. La minerometalurgia, la zona rica en el oeste peninsular en metales. Abunda el oro, arrastrado por el Tajo, y los yacimientos de plata, estaño, cobre y plomo. Hay una intensa actividad en este sector, aunque no a gran escala. Realizan utensilios sencillos, únicamente para producción local o regional. En la orfebrería se muestra una mezcla de estilos entre oriental y céltico. De la cerámica, podemos decir que evoluciona desde Cogotos I, tosca, a mano, lisa o decorada, hasta Cogotos II, estampillada a torno junto a otras de influencia iberopúnicas pintadas. Todas estas influencias llegan mediante las vías de comunicación. No podemos hablar de una actividad comercial desarrollada, pero lo cierto es que las comunicaciones, bien vía marítima, costa atlántica o terrestre, Valle de los Ríos, comunican la costa con el interior. La sociedad. Muy poco articulada, con fuertes rasgos de carácter tribal. Su forma de gobierno se basaba en la jefatura militar, caudillos en tiempos de guerra como Viriato. También son frecuentes los actos de bandolerismo, los cuales bien debieron de deberse a motivos de subsistencia, robaban ganado o botines, o lo que dijimos anteriormente, una tradición socio-religiosa como un rito de iniciación guerrera de los más jóvenes. El área céltica se inclinaba hacia un sistema político-social, similar al tudetano, mientras que el área lusitana se inclinaba hacia las relaciones de carácter tribal. Y de la religión, pues esta es muy celtizada, con una escasa antropomorfización, veneraban elementos naturales, rocas, aguas, o a divinidades protectoras muy indefinidas. Destaca el teónimo Banth. Es una divinidad de carácter tutelar ligada a una población o tribu, expresada mediante el correspondiente epíteto. Otras divinidades, Arentio o Arentia, con su correspondiente epíteto. Trevaruna, la protectora del hogar. Los célticos veneraban a Endebélico, quizá un dios de la medicina o una divinidad infernal conductora de las almas al otro mundo. Su santuario principal se hallaba en el sur, Miguel da Mota, al Andracil, y también se veneraban a Ataecina, una divinidad femenina de carácter agrícola o infernal. No conocemos mucho sobre los cultos o sobre la existencia de un papel de sacerdocio. Sí se conoce la existencia de un viejo rito indoeuropeo de purificación consistente en el sacrificio de un cerdo, una oveja y un toro. Según Estrabón, se realizaban sacrificios humanos y los restos se utilizaban con fines adivinatorios.